¿Alguna vez te has preguntado por qué las palabras cambian de significado o de función? ¿Cómo se construyen las palabras? Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la gramática y descubriremos los secretos de los morfemas, esas pequeñas unidades de significado que forman nuestras palabras. Hola, soy Ireilis Díaz y te estaré acompañando en este podcast, Morfemas y sus misterios. Te estarás preguntando, ¿qué es un morfema? Un morfema es la unidad lingüística más pequeña que tiene significado o función gramatical. Es como un ladrillo en la construcción de una palabra. Veamos un ejemplo. Desafortunadamente. Esta palabra está compuesta por varios morfemas. El primero que encontramos es des, luego afortunada y por último mente. Todos estos pequeños fragmentos se llaman morfemas. Sigamos adentrándonos en este misterio. Continuemos viendo los tipos de morfemas. Primero tenemos los prefijos. Estos se añaden al principio de una palabra. Veamos un ejemplo. La palabra infeliz. Se le agrega el prefijo in a la raíz feliz para referirse a una persona que no es feliz. Otro tipo de morfemas que tenemos son los infijos, que se insertan al interior de una palabra, afectando su significado. Veamos un ejemplo. Osquitar. It está infijo en Oscar. Es un infijo que afecta el significado de Oscar, colocándolo como un diminutivo. Por último, tenemos los sufijos. Estos se añaden al final de una palabra. Veamos un ejemplo. Al lexema bon, lexema o raíz, se le agrega el sufijo dad para crear la palabra bondad. Continuemos con los procesos morfológicos. En estos tenemos primero la flexión, que son cambios en la forma de una palabra para indicar género, número, tiempo, etc. Veamos un ejemplo. Canto, cantas, cantaron. A este lexema se le agregan diferentes sufijos para hacer las alteraciones según su función, tales como conjugaciones o declinaciones, entre otras. Segundo, tenemos a la derivación, que es la creación de nuevas palabras a partir de una raíz, añadiendo prefijos o sufijos. Veamos un ejemplo. Tenemos la palabra feliz y felicidad. La primera es un adjetivo y la segunda es un sustantivo. Tercero, tenemos a la composición, que es la unión de dos o más palabras para formar una nueva. Veamos un ejemplo. Portaaviones. Esta palabra es la unión de la palabra porta y la palabra aviones. Y por último tenemos la parasíntesis, que es un proceso de formación de palabras que consiste en añadir un prefijo y un sufijo a la vez a una base. Veamos un ejemplo. La palabra anochecer está formada por el prefijo a, luego vemos que tiene la base noche y por último ser, que es el sufijo. Ahora bien, conozcamos un poquito más de los morfemas y significados. Comprender el significado de los morfemas es como tener una llave maestra para descifrar el lenguaje. Nos permite no solo aprender nuevas palabras,
sino también apreciar la riqueza y complejidad de nuestra lengua. Aprender el significado de las palabras implica también comprender el significado de los morfemas que la componen. Veamos un ejemplo. El morfema des suele indicar negación y es un prefijo, mientras que el morfema mente transforma un adjetivo en adverbio y es un sufijo. Ahora veamos los morfemas y las reglas. Hay que tener en cuenta algunos puntos para poder usar los morfemas. El primero que tenemos sería las excepciones. Palabras irregulares que no siguen las reglas generales. Un morfema, un significado. Cada morfema aporta un significado específico, por lo que si cambiamos de morfema, podríamos alterar el significado de cada palabra. Otro punto que debemos considerar son el orden de los morfemas. El orden en que se combinan los morfemas suele ser fijo en cada lengua. También tenemos la productividad. Algunos morfemas pueden combinarse con muchos lexemas, mientras que otros tienen un uso más restringido. Y por último tenemos las alociones. Los morfemas pueden tener diferentes realizaciones fonéticas según el contexto.